¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, comenzamos entonces este encuentro, que en principio es el último, y ahora a partir de ahí me encantaría poder tener las devoluciones de ustedes sobre lo que escucharon, lo que aprendieron, lo que dejaron de aprender. Bueno, un poco, no solo por curiosidad, sino también para ver si podemos aportar algo más a esto que hemos denominado curso. Vamos a plantear en este último encuentro, dentro de nuestras preguntas, el cómo, este cómo que está vinculado fundamentalmente, ahora sí, a la cuestión estratégica, a alguna cantidad de herramientas, o más que herramientas, a tratar de introducirnos en alguna de las problemáticas que nos den pie como para profundizar justamente en nuestra formación en la intervención estratégica situacional, diría Matus, en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos de intervención, en nuestros ámbitos políticos. Tratar de entender la necesidad de pensar estratégicamente, más allá de diseñar estrategias en particular o tomar algunas herramientas de los modelos de pensamiento estratégico, pero fundamentalmente entender que estamos en un campo, como decíamos al principio, donde hay muchos poderes que están interactuando, algunos a favor, otros y la mayoría en contra, y en ese sentido tenemos que conocer cuál es este campo, quiénes son los actores que intervienen y en base a eso tomar nuestras decisiones estratégicas. Bueno, voy a compartir la pantalla. Un poco de lío, ¿no? Porque tenía que compartir por acá. Ahora sí. Y ahora sí, estamos entonces con la presentación ocupando toda la pantalla y sobre esa vamos a tratar de avanzar un poquito en esta cuestión. Insisto, que tiene que ver fundamentalmente con poner en acto nuestra intervención política pensando en que estamos en este campo de intervención con muchos actores que cada uno tiene su cuota de poder y sobre ellos tenemos que hacer prevalecer nuestras propuestas, nuestros objetivos, nuestros propósitos. Así que, dicho esto, como siempre, vamos a encabezar nuestra presentación con este para qué que está vinculado a nuestro proyecto político y a nuestra intervención en nuestro campo para tratar de llevar adelante y defender y aumentar y darle crecimiento a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, de nuestras compañeras y nuestros compañeros, y en ese sentido tratar de asumir esta idea de conducción y representación del grupo de pertenencia en el que estamos. Algo que no habíamos planteado antes, pero que me parece que acá es importante, sobre todo para definir cuáles son las diferentes instancias que tenemos en este encuentro. Nuestro proyecto obviamente está absolutamente vinculado a nuestra ideología y a nuestros conocimientos, pero también a nuestros prejuicios. Es decir, nosotros intervenimos en nuestro campo a partir de nuestra propia ideología, que muchas veces es contrahegemónica, porque en nuestro caso específicamente no se corresponde con la ideología hegemónica burguesa vinculada al capitalismo más salvaje, sino fundamentalmente a nuestro posicionamiento vinculado justamente a los derechos, a la justicia, a,
la necesidad de compartir con el otro nuestra vida cotidiana. Nuestros conocimientos que están vinculados también a esto, a nuestras lecturas, a nuestra formación, a, a todo nuestro devenir, nuestro propio lenguaje. Muchas veces nos quedamos, y ustedes lo habrán visto también, nos quedamos pensando cuál es la palabra que tenemos que decir, porque no siempre la tenemos y eso siempre, la falta de vocabulario siempre es una limitación para poder comprender mejor nuestra realidad. Pero también tenemos nuestros prejuicios y esos prejuicios que en general nos limitan en nuestras decisiones, muchas veces nos permiten tomar decisiones en un, digamos, en un momento y con una velocidad que tal vez eh, los otros componentes de nuestro bagaje no nos lo permitan. Así que nuestros prejuicios también nos forman y también deciden nuestra intervención y o sea, la eficacia de nuestra propia intervención. Eh, Esto es entonces lo que de alguna manera incide en nuestro proyecto político y define nuestro proyecto político, incide también en nuestra expectativa con relación a los derechos de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Digo esto porque cuando Matus plantea la cuestión de la planificación y la plantea fundamentalmente pensando en que la planificación tiene momentos, o sea, momentos que no son etapas, momentos que pueden ser sucesivos en este orden, pero también se pueden invertir, pueden en algunas circunstancias los momentos coexistir, pueden ser recursivos, esta idea de la espiral que acompaña a los cuatro momentos nos muestra y nos explica un poco eso, pero si el momento, si nos, o sea, pensamos específicamente en el momento explicativo, el momento explicativo tiene su razón de ser en tanto nosotros tengamos algún propósito, algún fin, algún lugar a donde llegar, un poco como decíamos en el primer encuentro. Es decir, se explica siempre a partir de un posicionamiento, a partir de un proyecto, a partir de una idea, a partir de una situación que nos hemos planteado como situación objetiva, y eso en general está presidido por una pregunta, y esa pregunta nos va a generar, también nos va a plantear un problema, varios problemas, pero insistimos en esta cuestión. No todos nos hacemos la misma pregunta y no todos, frente incluso a la misma pregunta, tenemos las mismas respuestas o planteamos los mismos problemas. Entonces, nuestras preguntas y nuestros problemas están determinados por esto que habíamos planteado inicialmente, que era nuestra ideología, nuestros prejuicios, nuestro conocimiento. Esto, de alguna forma, también explica esta cuestión de que nuestro posicionamiento en el campo, nuestra situación en el campo, tanto en el momento en el que estamos actuando como con el bagaje que traemos a nuestras espaldas para aportar a nuestra intervención, nos pone en una situación de, de algún grado parcial de conocimiento, ¿no? O sea, tenemos producto tanto de nuestra ideología como de nuestro saber, como de nuestro conocimiento o nuestra falta de conocimiento, tenemos lo que denomina Matus una ceguera situacional. Hay una parte del campo que nosotros no alcanzamos a ver. Y el que vemos, lo vemos con las restricciones que decíamos en función de nuestro propio bagaje, tanto no solamente cognitivo, sino también en lo afectivo. Una vez que visualizamos a partir de nuestras preguntas los problemas que tiene el camino para llegar a la situación que nosotros estamos queriendo alcanzar, es muy importante que esos problemas estén
expresados de tal manera que nosotros podamos medir tanto cualitativamente o cuantitativamente, en el mejor de los casos, cómo, cómo es la evolución, cómo puede ser la evolución de ese problema. Recordemos que un problema es una situación discordante entre nuestra expectativa y la realidad. Digamos, cuando nuestra expectativa está por encima de la realidad y hay posibilidades de cambiar esa realidad para acercarlo a nuestras expectativas, ahí es cuando podemos definir que estamos frente a un problema. Si la situación no tiene solución, ya no es un problema. Eh, entonces, es muy importante que nuestros problemas poder traducirlos, yo puse indicadores, traducirlos en lo que sería un vector que defina el problema, un vector que nos permita en determinados momentos evaluar nuestro propio camino hacia la resolución del problema que nos hemos planteado. Esto es lo que se denomina indicador o vector definidor del problema, porque con ese mismo indicador es con el que vamos a medir entonces nuestra situación con relación a la situación objetivo, cuánto cerca estamos o no de aquello que nos hemos planteado, que nos hemos propuesto. Esta, esta- este diagrama, eh, ya lo voy a tratar de explicar, es en un diagrama que plantea Mato justamente, y que de alguna forma nos permite a nosotros situarnos y ubicarnos en la matriz de problemas, y está, digamos, organizado y armado por dos dimensiones. Por un lado, eh, los planos, creo que me parece que algo ya habíamos hablado, digamos, nosotros estamos en condiciones de generar flujos de acciones, de intervenciones que pueden incidir sobre el campo y generar acumulaciones o desacumulaciones en el caso de que esas acciones en las que hemos desarrollado resulten negativas en función de nuestra posición. Esas acumulaciones es lo que Matus denomina las fenoestructuras. Y esas fenoestructuras y esos flujos, en general, están determinados por las reglas del juego en el que estamos interviniendo. Un juego que, tenemos que aclarar, no es un juego que tenga reglas fijas, no es un juego que tenga un campo delimitado. En realidad, los juegos sociales, así también lo plantea Matus, son semiestructurados e infinitos, porque las posibilidades tanto de acciones como de ámbitos en los que se generen esas acciones, es tan grande que resulta infinito. Muchas veces conoceremos algunos, otras veces nos faltarán conocer unos cuantos. Entonces, las reglas son las que determinan tanto nuestra capacidad de generar acciones como la acumulación o desacumulación de poder o de conocimiento o de infraestructura o económico que generen estas acciones que nosotros eh, generamos en el espacio de los flujos. Entonces, estos tres planos, el plano de los flujos, o sea, las acciones, lo directo, lo que hacemos en el espacio en el que estamos, qué posibilidad de que eso nos acumule poder, nos acumule conocimiento, nos acumule infraestructura, nos acumule algún grado de capital simbólico. Bueno, todo eso está determinado por las reglas, y después vamos a ver algunas interrelaciones entre ellas. Pero esto es por un lado. Es decir, que nosotros podemos tener problemas en el plano de los flujos, podemos tener problemas en el plano de las acumulaciones, o podemos tener problemas en el plano de las reglas. O sea, obviamente la capacidad que tendremos de intervenir sobre unos y otros es distinta.
Y por otro lado, nuestra intervención está determinada también por el espacio de intervención en el que estamos actuando. Cuando el espacio en el que estamos actuando, nosotros tenemos capacidad de gestión, capacidad de acción, de generar flujos y acciones en la totalidad de ese espacio, podemos considerar que ese es un espacio singular, ese es nuestro espacio singular de intervención. Allí es donde podemos expresar nuestra intervención en función de las acciones que deseemos. No quiere decir que ese espacio singular no esté a su vez superpuesto al espacio singular de otro actor, pero sí que nosotros tenemos injerencia directa y acción directa sobre ese espacio. Es lo que ahí a la izquierda figura como ES. El EP es el espacio particular y es el espacio en el que los actores que intervienen en ese espacio también intervienen específicamente sobre nuestros juegos de interés. O sea, ese espacio que incluye a nuestro espacio singular es un espacio en el que existen otros actores y existen otras instituciones y existen otras estructuras que están relacionadas con los juegos en los que interviene nuestra propia acción estratégica en este caso. Y todo ese espacio, el espacio singular dentro del espacio particular, está incluido en un espacio general, que es el espacio que contiene a todas las intervenciones vinculadas con nuestros juegos. O sea, ese espacio general es el espacio de, digamos, de acción de todas las intervenciones que pueden estar relacionadas con el juego que estamos jugando, con la situación que estamos jugando en ese momento. Eh, y fíjense, o sea, porque la idea de este esquema es poder ubicar algunos problemas que aparezcan en digamos, en esta intervención que queremos hacer sobre una determinada situación objetivo que estamos planteando a partir de una situación inicial que podemos también definirla en función a los problemas sobre que vamos a abordar. O sea, todos esos problemas en realidad van a ser abordables en tanto se puedan definir. Y para poder definirlos, los tenemos que definir en base a una cantidad de características, insisto, que pueden ser cualitativas, eh, desde, eh, digamos, la apariencia de una determinada situación, como también con datos duros cuantitativos. Entonces, esa descripción cualitativa o esa definición cuantitativa de esto que nosotros definimos como un problema es lo que nos va a permitir, primero, caracterizarlo y segundo, poder ir midiendo la evolución de nuestra intervención sobre ese problema en particular. Ojalá haya quedado claro. Vamos, por supuesto, siempre vamos a estar abiertos a tratar de replantearlo en el caso que no haya sido tan clara la explicación. Justamente para poder explicar un poquito mejor, se me ocurrieron dos ejemplos. Uno, el primero tiene que ver un poco con mi campo de intervención vinculado al campo de la salud. Y si bien es un problema menos complejo que el segundo que vamos a plantear y con una situación un poco más ideal con relación a nuestra intervención, es un problema que nos permite de alguna forma entender estas
estos dos principios, el de los planos y el de los espacios. El ejemplo es algo que estamos en ciernes muy preocupados porque, bueno, el gobierno nacional no está haciendo nada ni va a hacer nada con relación a la amenaza cierta de una epidemia de dengue. Pero bueno, pensando en esto, a mí se me ocurrió que, o sea, lo presento como si fuera, como si el actor que está estudiando, analizando o interviniendo en este problema fuera el director del hospital. O sea, el director del hospital frente a un indicador de, de o sea, muy cuantitativo, que es el aumento de la tasa de incidencia de casos de dengue en en el área de influencia de su hospital, y el consecuente aumento del porcentaje ocupacional de camas, empieza a entender que esos casos de dengue, digamos, este aumento de casos de dengue, aumento de la tasa de incidencia es la cantidad de casos nuevos que aparecen en un determinado periodo. Eh, y la tasa de ocupación, el porcentaje de ocupación, es la cantidad de camas ocupadas en un determinado periodo. Eh, Esto ya lo vivimos con la epidemia, eh, con la epidemia anterior, y uno de los grandes riesgos justamente era que se saturara las camas disponibles y que no se pudieran internar los pacientes eh, afectados. Entonces, para el director del hospital, eh, acá surge un problema que está directamente relacionado con la capacidad que tiene el hospital para responder a la demanda de nuevos casos de dengue. Y por supuesto que tiene intervenciones para hacer dentro del hospital. Insisto, este es un caso donde en general no hay conflictos de suma cero entre los actores. Puede haber más reticencia o menos reticencia en algunos actores, puede haber diferentes criterios en cuanto a las intervenciones, pero en general, eh, sobre todo si el hospital es un hospital público, no habría aquí actores que estuvieran con una posición adversa a la posición de mejorar las condiciones de atención del hospital. Entonces, para el director del hospital, en su espacio singular, tiene una cantidad de intervenciones que podría hacer, o sea, podría reestructurar la disposición de las camas de internación, podría reconfigurar las áreas de cuidados críticos, podría o sea, replantear, no sin conflicto, los horarios de intervención, los horarios no tanto de atención, sino o sea, los horarios de trabajo y la carga de trabajo del equipo de salud, eh, generar condiciones para que los insumos puedan llegar en tiempo y forma. Bueno, hay una cantidad de intervenciones, pero, eh, digamos, la intervención del director del hospital y del equipo del hospital en ese espacio singular no va a ser suficiente en tanto no comience de alguna forma una disminución en la tasa de incidencia, una disminución en la cantidad de casos, para que de alguna forma, eh, digamos, se, se desagote el hospital, se desagoten las camas y permitan una atención más adecuada.
En ese sentido, quien participaría allí ya sería lo que para el director del hospital sería el espacio particular, que es la estructura de todo el ministerio. O sea, fundamentalmente yo puse allí eh, tres reparticiones dentro de lo que sería un Ministerio de Salud: la Dirección de Epidemiología, que tiene que ver fundamentalmente con no tanto el seguimiento, sino las decisiones, o sea, el seguimiento de los casos, pero también la previsión de casos y también la definición de medidas para tratar de disminuir la cantidad de casos. La Dirección de Saneamiento, que obviamente tiene muchísimo que ver, porque en este caso el vector es un mosquito. Y también, pero ya pensando en los casos declarados, la Dirección de Recursos Físicos, porque podría, así, insisto, como se hizo en la pandemia, que se crearon hospitales en diferentes lugares, o por lo menos centros de internación en diferentes lugares, si bien no hospitales, para aumentar la oferta de camas. Bueno, en este caso también podría hacerse lo mismo, porque el dengue, digamos, en un brote tiene, incluso el dengue clásico, tiene una semana por lo menos, donde los pacientes requieren una atención muy frecuente y muy intensiva. Ni hablar en el caso del dengue hemorrágico, que ya requiere, a su vez, una internación en áreas de cuidados críticos. Entonces, el ministerio, a partir de esta, perdón,